Aquí estamos en el FAN, en el Festival Aragón Negro, y hemos tenido una tarde intensa en la Biblioteca Soledad Puertolas de Miralbueno, en Zaragoza. Una tarde con 2 actividades. Y llena de público, sobre todo. Ha sido un exitazo de público y de crítica. Estamos aquí con Óscar Brivián. Cuéntanos, ¿qué has hecho hoy por la tarde? Muy buenas. Lo primero de todo, mi trabajo consistía en dar una charla acerca de la guionización de un cómic, del proceso de realización de un cómic desde el punto de vista del guionista. Aunque claro, siempre teniendo en cuenta al ilustrador, que va de la mano junto al autor de la historia, ¿no? Pero bueno, desde distintos puntos de vista, desde haciendo la historia desde cero o a la vez que el propio dibujante, por ejemplo, compartiendo ideas, pero explicando un poco el proceso creativo del guión, desde la primera tormenta de ideas que tienes para empezar con los primeros puntos, ¿verdad?, importantes, los primeros engranajes, hasta luego ya realizar las propias viñetas con sus diálogos, etcétera. Es decir, todo lo que sería el proceso hasta ver la luz con imágenes. Y por tu parte, ¿qué has hecho? Porque nos has presentado lógicamente los Caralibros. Sí, ha sido la presentación cuentacuentos de los Caralibros, un libro editado por Apache con 3 autores, nada menos. La parte del texto, la parte, digamos, literaria, con 2 escritores, David Jasso y Roberto Malo, que coincide que soy yo, y lo ha dibujado primorosamente Miguel Monreal. Y hemos estado los autores pues haciendo una performance, representando el cuento con ilustraciones. Miguel Monreal pues dibujaba a la vez, y con una gran participación activa de los chavales. El público de los peques han estado encantados. Un montón, ¿verdad?, de chiquillos, y la verdad es que pues era un poco... era un caso para Carabogar, es decir, era en el mundo del caralibro, pues había un caso detectivesco, había que buscar una monstruita que había desaparecido, y entonces nos tenían que ayudar los propios chavales para saber una contraseña, para desvelar a ver qué tenían que hacer, saltar de un mundo a otro. Y entonces ha sido un cuentacuentos muy activo, muy participativo, y la verdad es que está estupendo. Por mi parte, además, como ha habido tanta influencia, porque aunque ha habido adultos, pero es verdad que había mucha afluencia de público infantil, he adaptado un poquito de alguna manera también la charla, porque la charla ha tratado de cubrir al final todo el espectro de edad, es decir, primero peques y luego más bien adolescentes y adultos con respecto a la creación del cómic, ¿no? Pero bueno, algún peque sí que ha estado muy interesado, sobre todo al principio, porque cuando tienes 4 añitos o 5 cuesta más, pero bueno, al final creo que hemos cubierto bastante bien todo lo que sería el elenco, ¿no? Y yo creo que te has adaptado muy bien, has bajado el nivel al principio para que esos chavales que estaban llenando la biblioteca, pues que también estuvieran muy a gusto en la Luego charla. Ya me he centrado más en adultos, conforme los adultos se fijaban más que los pequeños, me he ido ciñendo más a ellos. Pues bueno, ha sido un placer y mil gracias, y nos seguimos viendo en el FAN. Hasta la siguiente. Hasta otra.